Yo soy católico a mi manera. ¿Fe auténtica o autoengaño? ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Tal vez incluso la has dicho tú mismo. Hoy vamos a descubrir por qué esta expresión, aparentemente inofensiva, puede estar destruyendo tu fe sin que te des cuenta. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que significa ser verdaderamente católico. Imagínate esto, vas al médico y le dices, doctor, voy a curarme a mi manera, tomaré solo las medicinas que me gusten y seguiré todo el tratamiento que me resulte incómodo. Suena absurdo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que hacemos con la fe. El fenómeno del catolicismo a la carta está por todas partes. Por ejemplo, bautizar a los hijos, por si acaso, pero sin la intención de educarlos en la fe. Casarme por la iglesia porque se ve bonito, sin creer realmente en el sacramento. Yo creo en Dios, pero no necesito ir a misa. O acepto las enseñanzas morales que me resultan más cómodas. La iglesia está equivocada en esto, pero yo sé mejor. O usar a Dios como psicólogo cósmico, solo para momentos difíciles. ¿Te identificas con algunas de estas situaciones? Aquí está el problema de fondo. Vivimos en la época del yo decido mi verdad. El Papa Benedicto XVI se lo llamó la dictadura del relativismo. Cada persona se convierte en su propio papa, su propio magisterio, su propio intérprete de la revelación. Pero aquí viene la primera bomba de la realidad. La fe católica no funciona así, y nunca funcionó así. ¿Sabes cuál es la ironía más grande? Los que dicen ser católicos a su manera, a menudo terminan siendo menos libres que aquellos que abrazan completamente la fe católica. ¿Por qué? Porque se quedan atrapados en sus propias limitaciones, en lugar de abrirse a la inmensidad de la verdad revelada. La tradición católica, fe recibida, no inventada. Aquí viene el primer golpe de realidad que puede cambiar tu vida. La fe no es un invento personal, nunca lo fue. Y esta no es una opinión moderna. Es lo que han enseñado los santos y doctores durante 2000 años. Desde los primeros cristianos, la Iglesia ha enseñado algo revolucionario. Nadie puede creer solo, nadie puede vivir solo. Vamos a testimonios históricos. San Irineo de León, allá por el siglo II, cuando el cristianismo era todavía perseguido, ya decía: la Iglesia, aunque dispersa por todo el mundo, guarda la misma fe, como si viviera en una sola casa. San Cipriano fue aún más directo. No puedes tener a Dios por padre y no tiene a la Iglesia por madre. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? La relación con Dios pasa necesariamente por la Iglesia. San Agustín, uno de los genios más grandes de la historia, en sus confesiones nos dice: nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. No en nosotros mismos, no en nuestras interpretaciones, sino en ti.
Pero aquí viene lo que realmente va a sorprenderte. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, en su Suma Teológica, explica algo fascinante. La fe es un acto personal, nadie puede creer por ti, pero el contenido de la fe es comunitario. No puedes inventártelo. Es como aprender un idioma. Puedes hablar el español de manera personal, con tu acento, tu estilo, pero no puedes inventarte las reglas gramaticales. Si lo haces, ya no estás hablando español. Piénsalo así. ¿Inventarías tú tu propia medicina? ¿Crearías tus propias leyes físicas? ¿Rediseñarías las leyes de las matemáticas? ¿Por qué entonces inventar tu propia fe? La diferencia es que en la fe estamos hablando de verdades infinitamente más importantes. La salvación eterna. Hay 3 dimensiones inseparables dentro de la fe católica. Primero, la doctrina, la verdad revelada. No son opiniones humanas, sino la revelación de Dios mismo. Cristo no dijo, yo tengo una opinión. Dijo, yo soy la verdad. Segundo, los sacramentos, la vida de gracia. Los sacramentos no son símbolos vacíos o tradiciones bonitas. Son canales reales de la gracia de Dios. Tercero, magisterio y tradición. ¿Quién custodia esa fe? La Iglesia no inventó la fe, la recibió, la custodia y la transmite. Separar estas dimensiones es como querer un smartphone sin batería, sin pantalla y sin procesador. Puedes tener las piezas, pero ya no tienes un smartphone. Aquí viene algo que pocos entienden. La tradición católica no es el tradicionalismo rígido, es la fe viva de los muertos, no la fe muerta de los vivos. Es la sabiduría acumulada de 2000 años de santos, doctores, mártires y místicos. Avancemos con los peligros reales del catolicismo individualista. Ahora viene la parte incómoda, pero absolutamente necesaria. El católico, a mi manera, no es una variante moderna o certificada del catolicismo. Es una herejía antigua con cara nueva. Y sí, usé la palabra herejía porque es exactamente lo que es. Los 5 peligros mortales que nadie te dice. Fragmentar la fe. El supermercado espiritual. Es como querer solo las ventajas del ser ciudadano, derechos, protección, servicios, pero sin las responsabilidades, impuestos, deberes cívicos, leyes. El resultado, terminas con una fe débil, inconsistente, que no puede sostenerte en los momentos realmente difíciles. Santo Tomás de Aquino es brutal en este punto. En la Suma Teológica explica que quien niega un solo artículo de la fe deja de poseer la fe en su totalidad, porque la fe es una sola. Es todo o nada. No puedes tener media fe, como no puedes estar medio embarazada. Segundo, romper la comunión, el cristianismo solitario. San Cipriano fue claro, no puedes tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. ¿Sabes qué pasa cuando te desconectas de la iglesia? Te quedas solo con tus propias limitaciones, tus propios prejuicios, tu propia sabiduría limitada.
Como querer aprender medicina leyendo solo en tu casa, sin profesores, sin tradición, sin comunidad científica. Tercero, crear un Dios a medida, el ídolo perfecto. San Agustín ya lo advertía en las confesiones contra fabricar un Dios según nuestros deseos. Pero esto es exactamente lo que hace el católico a mi manera. El resultado, no adoras al verdadero Dios, sino una proyección mejorada de ti mismo. Es el ídolo perfecto. Nunca te va a contradecir, nunca te va a exigir cambiar, nunca te va a sacar de tu zona de confort. Cuarto, perder la verdad objetiva, el relativismo espiritual. Si cada uno tiene su propia manera de ser católico, ¿qué significado tiene la palabra católico? ¿Qué nos queda en común? San Jerónimo decía, errar en la escritura es errar en Cristo. Si cada uno interpreta según sus preferencias, traicionamos a Cristo mismo. Quinto, la autodestrucción de la fe. Aquí está el peligro más sutil. El católico, a mi manera, eventualmente deja de ser católico del todo. ¿Por qué? Porque una fe que cambia según mi conveniencia no es fe, es preferencia. Pregunta honesta que puede doler. Si cada uno inventa su manera de ser católico, ¿qué nos queda en común? ¿No terminamos con millones de religiones individuales disfrazadas de catolicismo? La experiencia histórica es devastadora. Todas las herejías comenzaron con alguien que pensó que sabía mejor que la Iglesia. Todos los cismas comenzaron con alguien que quería reformar el cristianismo a su manera. Respuesta milenaria de la Iglesia. Buenas noticias. Esto no es nuevo. La Iglesia sabe exactamente cómo responder. Ha estado respondiendo a esto durante 2000 años. Los padres de la Iglesia ya enfrentaron el mismo problema con los gnósticos en el siglo II, los arrianos en el siglo IV y muchas otras sectas que también querían elegir su fe a la carta. Veamos cómo respondieron los grandes maestros. San Atanasio, el campeón de la ortodoxia. En su carta a Serapión, San Atanasio decía: la fe que hemos recibido no es nuestra, sino la fe de la Iglesia de todos los tiempos. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta frase? Tu fe te conecta con los mártires de las catacumbas, con los santos del desierto, con los doctores medievales, con los místicos de todos los siglos. San Agustín, el doctor de la gracia, en su sermón 131 afirmaba: ama a la Iglesia y serás verdaderamente católico. No dijo tolera a la Iglesia o usa a la Iglesia, dijo ama a la Iglesia. El amor implica aceptación, compromiso, fidelidad. Santo Tomás de Aquino, el sentido común elevado. El Aquinante explica que el acto de fe es personal, pero que el contenido de la fe es común. Es como el agua. Cada uno bebe personalmente, pero el agua es la misma para todos. La solución es triple y probada por los siglos. Primero, redescubrir la fe como comunión. No es un cristiano solitario navegando por tu cuenta en el océano espiritual. Él es parte del cuerpo de Cristo, conectado con todos los santos que han vivido, viven y vivirán. ¿Sabes lo que significa esto? Que cuando rezas el credo, estás rezando con San Pedro, con San Pablo, con Santa Teresa, con nuestros difuntos. Todos decimos lo mismo.
creemos lo mismo y esperamos lo mismo. Segundo, volver a los sacramentos, la vida divina en acción, especialmente la Eucaristía, que nos une a Cristo y entre nosotros de manera real, no simbólica. Aquí hay algo que te va a impactar. Cuando comulgas, recibes exactamente lo mismo que recibieron los santos más grandes de la historia. La misma gracia, el mismo Cristo, la misma vida divina. Tercero, amar a la Iglesia como madre, la sabiduría de los siglos. Como decía San Agustín, ama a la Iglesia y serás verdaderamente católico. La Iglesia no es una institución humana perfecta. Es el cuerpo místico de Cristo con aspectos humanos imperfectos, pero con una misión divina perfecta. La belleza de la fe completa. ¿Sabes cuál es la ironía más hermosa? Los que abrazan completamente la fe católica experimentan más libertad, más gozo, más plenitud que los que viven el catolicismo a la carta. ¿Por qué? Porque la verdad completa libera completamente. Las verdades a medias solo liberan a medias. Un momento para una reflexión profunda. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste por tener una iglesia que custodia la fe por ti, que ha perseverado durante 2000 años las verdades que pueden salvarte? La dimensión espiritual, las guerras que pocos ven. Aquí viene lo que muchos prefieren callar, pero que es absolutamente crucial entender. Todo este individualismo religioso, esta fragmentación de la fe, esta rebelión contra la autoridad de la Iglesia no es casualidad. Es estrategia espiritual del enemigo de nuestras almas, es decir, de Satanás. El patrón es siempre el mismo desde el paraíso. Seréis como dioses. La serpiente no le dijo a Eva, deja de creer en Dios. Le dijo algo mucho más sutil. Tú puedes decidir por ti misma qué está bien y qué está mal. Eso es exactamente lo que hace el relativismo religioso. No te dice que dejes la fe, te dice que seas tu propio intérprete de la fe. Te hace creer que eres más sabio que 2000 años de tradición. Te convence de que la Iglesia no entiende los tiempos modernos. Te susurra que Dios te habla directamente, sin necesidad de mediación. El resultado, división, confusión, debilitamiento de la fe, alejamiento gradual de la verdad salvadora. San Pablo lo vio venir. En su carta a Timoteo, llegará un tiempo en que no soportarán la doctrina sana, sino que, llevados de sus propias inclinaciones, se rodearán de maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. ¿No es exactamente lo que vemos hoy? Gente que busca espiritualidades que confirmen sus preferencias, en lugar de buscar la verdad que los transforme. Pero aquí está la esperanza. Una vez que reconoces la dimensión espiritual de esta batalla, puedes combatirla eficazmente. No estás luchando solo contra ideas, sino contra principados y potestades. Veamos algunos casos concretos del autoengaño a la verdad.
Te voy a mostrar aquí casos reales que probablemente reconozcas. Primero, creo en Dios, pero no necesito a la iglesia. ¿Cuál es el autoengaño? Puedo tener una relación personal con Dios sin instituciones. Pero ¿cuál es la realidad? Cristo fundó la iglesia y le dio autoridad. Decir que no necesitas la iglesia es decir que sabes mejor que Cristo cómo organizar la fe. ¿Cuál sería el camino? Entender que la iglesia no es un obstáculo entre tú y Dios, sino el camino que el mismo Cristo estableció. Caso número 2. La moral sexual de la iglesia está desfasada. El autoengaño. Los tiempos han cambiado, la iglesia debe adaptarse a la cultura moderna. Pero ¿cuál es la realidad? Que la ley moral natural no cambia con las épocas. Lo que la iglesia enseña sobre la sexualidad está basado en la ley de la naturaleza humana y en la revelación divina. El camino es descubrir que la moral cristiana no es represión, sino liberación hacia la plenitud humana. Caso 3. Voy a misa cuando me nacen. ¿Cuál es el autoengaño? Dios entiende mis circunstancias. No necesito rutinas religiosas. Pero la realidad es que los sacramentos no son opcionales para los católicos. Son alimento espiritual necesario. El camino que debemos emprender es entender que la misa dominical no es una obligación pesada, sino un encuentro de amor con Cristo. Caso número 4. Soy fiel al sacramento, pero tengo derecho a rehacer mi vida. ¿Cuál es el autoengaño? Bueno, me divorcié, pero sigo creyendo en el matrimonio. Dios entiende que no pude seguir en esa relación. Y ahora tengo una nueva pareja, pero en mi corazón sigo siendo católico. ¿Cuál es la realidad brutal? Cristo fue claro. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El matrimonio católico es indisoluble, no porque la iglesia sea cruel, sino porque refleja la unión eterna entre Cristo y la iglesia. El autoengaño más profundo. Dios quiere que seas feliz. Por eso entiende mi nueva relación. Pero confundir felicidad temporal con salvación eterna es el error más peligroso. El camino que hay que emprender es entender que la fidelidad al sacramento puede requerir el heroísmo de vivir solo, pero que esta cruz se transforma en corona. Los católicos divorciados que permanecen fieles son testimonios vivientes del carácter sagrado del matrimonio. Quinto caso. Todos los caminos llevan a Dios. ¿Cuál es el autoengaño? Todas las religiones son igualmente válidas. El catolicismo es solo una opinión más. ¿Cuál es la realidad? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El camino, abrazar la universalidad de la salvación sin caer en el relativismo religioso. ¿Te reconoces en alguno de estos casos? No te sientas mal. La mayoría de los católicos hemos pasado por alguna de estas fases. Lo importante es crecer. Llegamos a un momento crucial. ¿Qué puedes hacer hoy para vivir un catolicismo auténtico? Examina tu fe con honestidad brutal. Te puedes hacer estas preguntas. ¿Estoy viviendo el catolicismo completo o solo las partes cómodas? ¿Acepto todas las enseñanzas de la iglesia o solo las que me gustan? ¿Mi fe me desafía a cambiar o simplemente confirma lo que ya pienso?
¿Voy a misa por obligación o por amor? Otro remedio, digamos, es acercarse a la iglesia como hijo, no como consumidor. Hay que cambiar la mentalidad. No vayas a la iglesia a ver qué te puede dar, sino a ver cómo puedes servir al cuerpo de Cristo. Otro camino, y no menos importante, y que se ha abandonado bastante, estudiar tu fe seriamente. La ignorancia religiosa no es virtud, es peligro. Lee el catecismo, estudia a los padres, conoce el magisterio. Los sacramentos es otro camino, como hemos dicho anteriormente, para vivir nuestra fe en plenitud. La Eucaristía no solo vas a misa, sino que te encuentras con Cristo. En la confesión no solo dices pecados, sino que experimentas el perdón divino. En la adoración eucarística no solo rezas, entras en comunión íntima con Dios. Bueno, llegamos al final de este pequeño camino y reflexión sobre el catolicismo a la carta. Recordemos lo que dice Santo Tomás: la fe no se inventa, se recibe. Por eso tienes que tomar una decisión: o seguir siendo católico a la carta y vivir la mediocridad espiritual con una fe débil que se tambalea ante las primeras dificultades, o puedes abrazar la plenitud de la fe católica y descubrir lo que realmente significa ser hijo de Dios, heredero del cielo, miembro del cuerpo de Cristo. La primera opción es fácil a corto plazo, pero devastadora a largo plazo. La segunda opción puede ser desafiante al principio, pero te llevará a una vida de plenitud, propósito y gozo verdadero. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un católico a la carta y un católico auténtico? Que el católico a la carta usa a Dios para sus propósitos. El católico auténtico permite que Dios lo use para sus propósitos. El católico que vive a su manera busca una religión cómoda. El católico auténtico busca la verdad, aunque sea incómoda. El católico, digamos, individualista, quiere ser su propio salvador. El católico auténtico acepta que Cristo sea su salvador. La decisión es tuya. Termino con las palabras de San Agustín: tarde te amé, el museo tan antiguo y tan nuevo, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. No busques más afuera, no inventes más camino. La verdad ya vino a ti, se hizo iglesia, se hizo sacramento, se hizo tradición viva. Solo tienes que decir sí. Que Dios te bendiga y la Virgen María te acompañe en este camino hacia la fe auténtica. Y recuerda, así, porque eres tibio y ni hirviente ni frío, voy a vomitarte de mi boca.